Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés Felipe Gómez Rojas. Soy estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad UNEINCA. Hoy les voy a dar una presentación sobre el análisis descriptivo y explorativo de datos. En el mundo actual, las organizaciones generan millones de datos cada segundo. Pero ¿de qué sirven estos datos si no sabemos leerlos? Ahí es donde empieza el tema de análisis descriptivo. También lo podemos considerar el más importante para transformar los datos en decisiones. En esta presentación vamos a explorar qué es, cómo funcionan, cuáles son sus técnicas y por qué es fundamental en la analítica moderna. Esta presentación está estructurada en 6 partes. Primero veremos qué es el análisis descriptivo. Luego profundizaremos en el análisis explorativo de datos o también llamado EDA. Repasaremos las técnicas y herramientas más utilizadas. Veremos ejemplos reales de distintos escenarios. Analizaremos su importancia y estrategia. Y terminaré con mi opinión sobre el tema. ¿Qué es el análisis descriptivo? El análisis descriptivo es el tipo de análisis más básico, pero a la vez el más utilizado. Su objetivo es resumir y describir las características principales de un conjunto de datos. Básicamente responder a una sola pregunta: ¿qué pasó? Este análisis se apoya en 3 pilares fundamentales. Medidas de tendencia central. La mediana, la media y la moda es un valor típico que nos deja el conjunto. Por ejemplo, si queremos saber cuánto gana en promedio un empleado de una empresa, usamos la mediana. Medidas de dispersión. Tenemos la varianza y la desviación estándar que nos indican qué tan separados están los datos entre sí. Por ejemplo, los salarios son similares o hay mucha diferencia entre el más alto y el más bajo. Distribución y forma de los datos. Aquí usamos histogramas y gráficos que nos revelan si los datos están concentrados, distribuidos simétricamente o tienen valores extremos. Ahora bien, el análisis explorativo de datos, también conocido como EDA por sus siglas en inglés, va un paso más allá. Fue popularizado por el estadístico John Tukey en 1977 y su idea central es simple, pero tuvo su impacto. Antes de aplicar cualquier modelo estadístico, primero tenemos que conocer los datos. El EDA sigue un proceso de 5 pasos: recopilación y carga de los datos, inspección y limpieza, análisis univariado, análisis bivariado o multivariado, y finalmente visualización e interpretación. Tukey decía: es mucho mejor una respuesta aproximada a la pregunta correcta. ¿Qué es una respuesta exacta a la pregunta incorrecta? Esa frase resume perfectamente el EDA. No se trata de correr modelos perfectos, sino de hacer preguntas correctas. ¿Cómo se hace en la práctica el análisis descriptivo y explorativo? Se usan 4 tipos de recursos. Visualización. Por ejemplo, histogramas para ver distribuciones, boxplots para detectar valores atípicos, scatterplots para explorar relaciones entre variables y mapas de calor para correlaciones. Estadísticas resumidas. Tablas de frecuencia percentiles como el famoso percentil 25 y 75 y coeficientes de correlación como Pearson o Spearman. Detección de anomalías usando el Z-score o el rango intercuartílico para identificar datos que salen de lo normal, los llamados outliers. Herramientas digitales. Herramientas digitales. En Python se usan pandas, Matplotlib y Seaborn. En R es popular el ggplot2 y para usuarios no técnicos hay herramientas visuales como Tableau o PowerPoint o incluso Excel. Veamos cómo se aplica esto en el mundo real, porque este no es un tema abstracto. En el área de la salud, los hospitales analizan el promedio de días de estancia, las tasas de readmisión y la distribución de diagnósticos para optimizar camas y personal.
Sin análisis descriptivo no sabrían ni por dónde empezar. En el comercio, las cadenas de supermercado usan EDA para descubrir qué productos se compran juntos. De hecho, ¿sabían que la cerveza y los pañales se compran mucho en conjunto los viernes? Este fue uno de los hallazgos clásicos de la analítica reátil. En finanzas, los bancos exploran distribuciones de sectores crediticios para definir a quién a quién prestar y detectan transacciones anómalas que podrían ser fraude. Y en educación, las universidades analizan calificaciones y tasas de deserción para identificar estudiantes en riesgo antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué es tan importante el análisis descriptivo en la analítica de datos? Un dato contundente es que el 80% del tiempo en ciencia de datos se dedica a limpiar y explorar datos, no a moldear ni a predecir, sino a entender qué hay en los datos antes de cualquier otra cosa. Y esto tiene sentido porque el análisis descriptivo cumple cuatro funciones críticas. Primero, es la base de todo análisis posterior. Sin descripción no hay comprensión y sin comprensión cualquier modelo predictivo estará construido en arena. Segundo, detectar errores y sesgos. Los datos reales están llenos de valores faltantes, duplicados y errores de captura. El EDA se encarga de revelarlos. Tercero, facilita la comunicación. Por ejemplo, un gerente no necesita entender fórmulas estadísticas, pero sí puede ver un gráfico claro que muestre la tendencia de ventas del último trimestre. Cuarto, orienta hipótesis. Para análisis más avanzados como el predictivo o el casual, el EDA dice, aquí hay algo interesante, ¿vale? Entonces investiguemos un poco más. Cuando empecé a estudiar analítica de datos, pensaba que lo interesante estaba en los algoritmos de Machine Learning, en los modelos complejos, pero con el tiempo entendí que el verdadero valor está mucho más antes, en la capacidad de hacer las preguntas correctas, de conocer los datos antes de hablar de ellos. El análisis descriptivo y explorativo no es el paso aburrido que hay que hacer antes de llegar a lo bueno. De hecho, es lo bueno. Es donde los datos empiezan a tener sentido, donde los problemas se vuelven invisibles, donde las decisiones se vuelven informadas. En un mundo donde cualquier empresa puede comprar acceso a modelos de inteligencia artificial, la ventaja competitiva está en quienes saben leer sus datos correctamente desde el principio.